Bueno, como me he acostumbrado a hacer este tipo de eventos, una parte de mi vida la he pasado un poco en la clandestinidad. Pero normal que hay una mujer al lado. Y bueno, espero que esto sea una especie de evento divertido para nosotros. Es la presentación fundamentalmente de un libro que ya tiene muchos años de haber sido escrito. Es un libro que fundamentalmente está relacionado con hechos históricos recientes de la historia contemporánea de Chile. Y por lo tanto hablar o hacer una especie de presentación preliminar de quien lo escribe, en este caso yo, o de quien lo escribió, es remitirse directamente a una etapa de la historia reciente de Chile. Formalmente debería comenzar agradeciendo esta oportunidad, estas muestras de apoyo de lo que ha sucedido, de la situación específica de la que he sido o hemos sido protagonistas. No es mi salida o nuestra salida del silencio, de la clandestinidad, no fue una decisión, sino que fue prácticamente una obligación. Digo, por mi parte hubiera sido clandestino el resto de mi vida. Pero bueno, hacia la historia son los remanentes de haber participado en una lucha, de haber participado de haber sido parte de varias generaciones que lucharon en contra de la dictadura chilena, por cierto. Bueno, se me va un poco la onda, agradecer estas circunstancias a ustedes que vienen a escuchar esto. Es la primera vez que me toca presentar este libro, a pesar que fue escrito en el año 98, publicado en Chile la primera vez en el año 99, creo. No tengo muchos datos respecto de eso. Y el libro fundamentalmente se relaciona con un hecho que fue un poco espectacular, relativamente, independiente del sustento político, ideológico e histórico del suceso. Que el suceso narra, o el libro narra más que nada, la planificación y ejecución de lo que se conoce como el gran escape, la fuga del siglo. Digo, fueron muchos los operativos que tuvo esa operación. Fue prácticamente la última operación. Yo fui militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez desde los 16 años, inicio de los 17. Y esa fue la última operación formal prácticamente de esa organización. Como decía un compañero que está también en las mismas circunstancias de refugiado aquí en Francia, el Frente se despidió de la historia, se despidió de la realidad nacional, salvando a sus militantes. Era como un acto fue un acto simbólico en el sentido de que rescate, ¿no? Se rescata una historia, pero al momento de rescatar la historia es el hecho de rescatar a los hombres que protagonizaron esa historia, o que fueron parte, porque fue la historia de todo un país, de todo un pueblo, de todo un conjunto de una sociedad que decidió enfrentar la tiranía con las armas. Digo, no es un hecho fortuito. O sea, yo ingresé al frente porque había que enfrentar la dictadura con las armas, no con las palabras de aquel tiempo. Pero bueno, volviendo un poco a esta enredada y desordenada presentación, la historia del por qué estoy aquí, de alguna forma, es porque es la consecución y el arrastre de una historia de la dictadura. Sin embargo, estamos en el año 2018, técnicamente ya no, la dictadura dejó de existir
hipotéticamente el 88, con el plebiscito. Supuestamente en esta farsa monumental de la historia chilena, que es la recuperación de la democracia, que es en el año 90. Supuestamente la lucha armada ya no tenía ningún destino, ninguna validez, o ya no se utilizaba la lucha armada en Chile en aquel tiempo. Pero sin embargo las consecuencias se arrastran hasta el día de hoy. Digo, todavía existen perseguidos políticos, todavía existen compañeros que están pidiendo solidaridad, apoyo y refugio en otros países. Eso es fundamentalmente la consecuencia de una lucha en contra de la dictadura. Bueno, para los que no conocen un poco mi historia, porque soy yo el que escribe el libro, digo, lo escribí, fui parte del grupo de los que rescataron aquel diciembre del año 96, 30. Me llamo Ricardo Palma, ahora en este momento tengo 49 años, hace rato lo dije, ingresé al Frente Patriótico a finales o inicios de mis 17 años. Duré en vida activa del 86, 85 hasta el año 92, donde caigo detenido. Pasé 5 años en la cárcel, o 4 años y 9 meses, 10 meses, y pasé por 3 cárceles. Pasé por la penitenciaría de Santiago, por la cárcel de San Miguel, que yo no sabía que existía una cárcel ahí, y luego al final la cárcel de alta seguridad, que fue como el último reducto de la prisión política, o la tradición de la prisión política en Chile. Del 97, 97, pasamos ese año nuevo en libertad. Nos clandestinizamos, no teníamos otra posibilidad. Nos hicimos fantasmas. Pues cada uno tomó un camino determinado. Los 4 compañeros que logramos evadir ese día a la cárcel por medio del helicóptero, corrimos diferentes suertes. Patricio Ortiz, uno de los participantes también de la fuga, de los 4 que éramos, se asiló o pidió refugio en Suiza. Estuvo 1 año preso en Suiza. Después de 1 año de estar prisionero, Suiza le da el refugio político. A los años siguientes cae prisionero en Brasil, Mauricio Hernández Norambuenas, que hasta el día de hoy sigue prisionero, después de 16 años, en condiciones de encierro bastante trágicas. Y quedábamos, de aquellos rescatados quedábamos 2. Ahora queda nada más uno libre, bueno, no libre, sino que sigue libre, pero en la clandestinidad. Y yo, que era uno de los 4, producto de ciertas circunstancias, y no me quedó otra opción, tuve que salir de mi clandestinidad y de mis años de silencio, y vine a pedir refugio político aquí en Francia. Después de cerca casi de 1 año y algo, se nos otorga a mí y a mi ex compañera, porque salimos todos del lugar donde estábamos junto a nuestros 2 hijos, se nos otorga el refugio político. En fin, eso es un poco, en breves palabras, cómo ha sido la historia hasta el día de hoy. Fueron 20 años, 21 años creo, no tengo muy bien la cuenta, de vivir con diferentes identidades en variados lugares del planeta. Lo cual fue una experiencia bastante, entre comillas, divertida, en el sentido de que al final terminé en particular
dedicando mi vida a no ser atrapado. El Estado chileno nos siguió persiguiendo hasta el día de hoy. No les gustó mucho lo que les hicimos. Pero bueno, ese es un poco como el resumen de estos últimos 20 y tantos años. En esos años tuve la posibilidad de escribir 2 libros. Uno es el de La Fuga y otro es la historia novelada de la historia del Frente, que va desde el año de su creación, que es el año 83, hasta el año 88. Es un libro que se llama Una larga cola de acero. Es un libro, esta no es una historia novelada, pero que es de primera mano. Los relatos son de primera mano de los participantes o los protagonistas de la etapa más dura del Frente Patriótico. Bueno, escribí esos 2 libros y ahora, bueno, por estas circunstancias de que me toca estar ahora en Francia como refugiado político, se me ofreció la posibilidad de editar el libro y lo traducido al francés, y en eso estamos vendiendo el libro. Bueno, un poco esa es la historia. Tenía algo anotado aquí. Bueno, todos un poco conocen cómo es la historia, la mayoría son chilenos, pero de cómo fue la historia reciente de la dictadura en Chile, el golpe de Estado, reversión directa a esa primera generación, que fue la generación que fue la que construyó el proyecto de la Unidad Popular. Fueron tal vez los más golpeados en todo orden de cosas. Luego tenemos una segunda generación, que es la generación que está un poco, que como que sale del silencio y la resignación. Es una generación que ya comienza a utilizar las armas, fundamentalmente liderado por Miguel Enríquez, el movimiento de izquierda revolucionario. Y luego viene una tercera generación, entre estas varias más, en medio de estas 3. Es un poco la generación que está representada por el Frente Patriótico y toda la experiencia de las protestas y los paros nacionales de aquellos años. Cada una de estas generaciones tiene o tuvo un sello muy distintivo en el sentido de cada una enfrentó el horror de la dictadura de una manera específica. Decía que la primera, que fue la que sostuvo o la que construyó las bases fundacionales de la Unidad Popular, que fue aplastada prácticamente, era una generación, tenía una unión simbólica con lo que estaba sucediendo y con la tarea que estaban emprendiendo y con el proyecto en sí misma, que era muy poderosa, era muy fuerte, estaban muy comprometidos. Y yo creo que desde un punto de vista de la victimización, creo que son o fueron los que más sufrieron, los más golpeados, los más atormentados, porque se les fue una vida en ello, se les fue el proyecto de una existencia, de un sueño, de una utopía que construyeron paso a paso. Luego vino esta generación de los resistentes del movimiento izquierda revolucionario, que también fueron prácticamente aniquilados. Pero estos ya comenzaban a levantarse, ya la conciencia era distinta, distinta en el sentido de no nos vamos a dejar aplastar tan fácilmente. Y luego ya viene esta última generación que luchó contra la dictadura, que es la que siguió la lucha aún en tiempos de esta democracia formal, que fue la generación en cierta medida liderada por excombatientes internacionalistas que volvían a Chile después de una experiencia, y liderada de alguna forma por Pellegrini, Rodrigo,
de ahí en adelante comenzaron a ser sabios de la lucha armada, de alguna forma. Ya sin un proyecto o sin un enemigo tan claro, tan preciso, donde poder volcar los esfuerzos de la lucha. Pero sin embargo fue la generación que tal vez les provocó más daño al poder, le provocó más resquebrajamiento en sus bases culturales e ideológicas, de alguna forma, y que fue la generación que continuó la lucha después de arribada la formal democracia. Es poco lo que se conoce de la realidad de estos, que al final terminamos casi todos presos o muertos. En los tiempos del gobierno de la concertación, son unos 50 y algo, eran muy jóvenes todos, prácticamente ejecutados en supuestos enfrentamientos, o sea, sí enfrentamientos, pero ejecutados al fin y al cabo. Desde ese tiempo también se conoce el fenómeno de la prisión política desde otro punto de vista. Hay la prisión política de la dictadura, de los años 80 en adelante, es una prisión política muy apoyada, muy convocada, con mucha asistencia solidaria, con las cárceles chilenas de prisión política, no sé, había unos 600, 700 presos a lo largo de todo Chile. Pero incluso culturalmente los prisioneros respondían a un fenómeno mucho más ideologizado, mucho más, había como una mística distinta o diferente a la mística que de alguna forma se fue transformando con la prisión política en tiempos de democracia, que no sé, habrá terminado el año, los últimos presos políticos de la democracia pasaron como 10 años, 11 años, al final terminaron siendo, no sé si indultados, no tengo mucho conocimiento respecto a eso. Pero al final yo tuve la posibilidad de conocer prisioneros políticos, mis amigos presos, y obviamente la prisión política de la dictadura de aquellos años era muy, muy diferente a la prisión política que pudimos vivir esta última generación. La última generación era como una especie de fenómeno nihilista, o sea, ya no tenía como el sustento fuerte ideológico que tenían los prisioneros políticos de la dictadura. Éramos bastante más, podría denominarse de alguna forma, indisciplinados, más, la rebeldía se asumía desde otro punto de vista. Bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Porque el relato particular de la fuga no es un relato que estemos acostumbrados a los que pertenecemos a este tipo de cultura o los que participamos en la lucha contra la dictadura y que nos alimentamos de cierto tipo de literatura, de la literatura del testimonio de aquellos tiempos. Este libro en particular está articulado en base a una narración literaria. Los hechos duros y crudos corresponden a la realidad. O sea, la narración del libro son los hechos reales, es la historia objetiva. La subjetividad es de quien la narra porque es un hecho específico y es la consecución de una historia colectiva. Entonces, si leemos este libro, a veces la gente me decía, los pocos que tuve la posibilidad ahora último de que me dieran su opinión, era como que al principio no sabían qué estaban leyendo, como que no sabían en qué dirección iba el relato, porque el relato está articulado también alrededor de la ficción. Hay personajes que son ficcionados, hay situaciones que son literarias, que no responden directamente a lo que conocemos como un relato militante completamente objetivo. Entonces aquí hay una especie de por eso me refería un poco a lo de las generaciones,
hay una especie de subversión a nuestra propia historia, a nuestra propia forma de narrarnos nuestra historia. Eso fue un poco como mis condiciones. Yo la verdad no tenía ningún conocimiento acerca de cómo escribir un libro. O sea, quien me lo propone es Mauricio Hernández, compañero que está preso en Brasil en este momento. Me lo propone como un proyecto que salió con mucho ímpetu. Quería hacer una película, quería hacer el libro, estaba muy excitado. Yo le digo sí, pero mis condiciones son estas. O sea, yo puedo escribir, yo no sé escribir un libro. Voy a intentar, va a ser un ejercicio de aprendizaje para mí mismo. Voy a tener que ir estudiando al mismo tiempo que voy escribiendo. Pero las condiciones desde el punto de vista teórico son estas. Van a ser, voy a escribir un relato, pero que no sea un relato al cual estamos acostumbrados a leer y vendernos nuestras propias promesas, nuestras propias premisas. Entonces digo, bueno, vamos a ir viendo lo que va sucediendo. Y el relato, el trabajo objetivo de producción de este libro tardó cerca de 9, 10 meses, o sea, yo me dediqué absolutamente a escribirlo. Fue al año siguiente de haber salido de la cárcel, 98, sí, donde mi nivel de paranoia era completamente absoluto. Entonces yo prácticamente seguía encerrado, pero entre comillas libertad. Entonces tenía esa posibilidad de estar leyendo, escribiendo permanentemente como una actividad diaria. Fue un proceso extraño, en el sentido de que para mí escribir un libro era una proeza para quien nunca había hecho un libro, salvo escrito algunos poemitas por ahí. Pero fue divertido el proceso. Me tocó ya sea recibir los relatos de ciertos participantes, sus experiencias en la planificación y el desarrollo de la fuga, y bueno, mi experiencia propia. Y relativamente estaba cerca de los otros protagonistas de la fuga, entonces no había problema respecto de reunir las narraciones y las vivencias de cada uno de ellos. Desde el punto de vista técnico está mezclado con ciertas historias de los protagonistas de la fuga. Entonces, los protagonistas de la fuga fuimos militantes del frente, cada uno con sus historias particulares. Entonces, de alguna forma también, desde el punto de vista narrativo, se articulan las historias particulares de cada uno de los protagonistas en un relato conjunto. Y el objetivo final era narrar la historia de la fuga del siglo, como la denominaron en aquel tiempo. Cualquier relato que tenga que ver con una transgresión, o cualquier suceso que tenga que ver con una transgresión al poder, con una fractura de la autoridad, con una puesta en duda de los fundamentos de la ley, termina siendo, creo yo, un acto digno de ser narrado. Un acto digno, y como sucedió en aquel tiempo en la historia de Chile, el suceso de la fuga en particular, como que simbólicamente despertó una rebeldía que estaba sosegada, que estaba dormida. Creo que simbólicamente la despedida del Frente Patriótico con la fuga fue como dejar ese pequeño rastro de decir todavía queda esfuerzo, todavía quedan las posibilidades de seguir haciendo cosas. El libro se editó en Chile el año 99, 2000, no sé, creo que fueron 2 ediciones, por LOM. Yo no participé en lo más mínimo en ninguna parte de su proceso de edición ni presentación, no era imposible. Yo nada más entregué el manuscrito, se le hizo una corrección de estilo y
como era un fenómeno propagandístico muy comercial en aquel tiempo, yo creo que LOM ni siquiera se dio el trabajo de corregirlo. Y lo vendieron mucho, lo vendieron bastante. Creo que los derechos de autor se los donaron a Punto Final, era una publicación de izquierda. Luego lo volvieron a editar creo que a los 2 años, y ahora esta es la tercera o cuarta, creo que es la tercera edición, pero ya es la primera. Lo editaron en Italia también, las ediciones Colibrí, que tampoco tuve acceso a saber nada de eso, conseguí en clandestino. Y esta es la edición en francés, traducido por Monique Roumet, y esa es un poco la historia del libro. No sé si alguien tiene alguna pregunta respecto del libro, de los hechos, de los sucesos. Tengo varias, hay varias preguntas. Voy a pasar un poco el Me llama la atención, primero que nada, el lenguaje que tú utilizas y las referencias a las históricas que tienes tú, porque tú eres de una generación probablemente mucho más joven que nosotros. Me llamó mucho la atención como hablaste de la gente que tú clasificas entre el 73 vamos a ir el 83. De manera positiva, no estoy hablando de manera negativa. No de la manera que Y claro, tú tienes un lenguaje como inclusivo, porque reconoces en la gente que actuó entre el 73 y el 83, o el 84, el momento que ustedes están en el embrionario, ¿no? Reconoces esa fuerza que hubo ahí también, esas ganas de resistencia. O sea, mi experiencia personal, a través de la música, nosotros con los Illapos empezamos a grabar un disco clandestino en noviembre del 73, inmediatamente en la casa de Luis Sepúlveda, un escritor chileno muy conocido. Empezamos a grabar inmediatamente el primer disco clandestino, y ahí en esa casa fabricamos el primer Rebelde. Entonces la idea de resistencia, la idea de que tú transmites, tú transmites una idea de lucha armada más que de resistencia, y eso me parece también tremendamente positivo, porque es una realidad. Yo la reconozco, el aparecimiento del Frente Patriótico fue una cosa impresionante para los viejos que éramos ya en ese momento. Y me llama la atención, había notado también. Bueno, y nosotros, por ejemplo, en Chile, la gente que nos seguimos reuniendo, que somos de esa generación, hablamos de la cultura de los vivos. No en contra de la cultura de las víctimas de la dictadura, ¿no? Sino la cultura de los vivos, de la gente que resistió desde los primeros momentos, en mi caso hasta el 86, que es el momento en que llego aquí, y que tuvimos esa vida de clandestinidad que tú anuncias también, desde otra perspectiva. Estoy hablando en el terreno de la música, en el terreno del arte, de la cultura, pero ligado fuertemente al MIR, por ejemplo, en mi caso personal. Y me llama y quería preguntarte qué es lo que no especificaste bien, qué diferencia ves entre los prisioneros políticos 73 hasta el 79, 80, vamos a decir, y los otros. ¿Cuál es la diferencia que hacen entre esos dos prisioneros políticos? Y gracias. No, sí. Ricardo, ¿quieres responder al tiro o hacemos dos o tres preguntas y mejor así? Las vas marcando y no las ponemos.